Y es inevitable crecer, es un proceso, ¿sí? Todos vamos a crecer, queramos o no. Pero lo más importante es crecer en cuanto a la voluntad de Dios, o sea, aumentar, ganar, ¿sí? Ganar estatura en nuestro crecimiento. Y es algo que se puede medir, ¿de acuerdo? Miren, vamos al libro de Lucas en el capítulo 2 y habla un poquito acerca, recuerden que Jesús es el único, ¿sí? La única persona de Dios que tiene esta dúo naturaleza, es totalmente hombre y es totalmente Dios. Entonces cuando vas a leer ahorita en Lucas, estamos hablando de Jesús hombre. Entonces Lucas capítulo 2, versículo 49 al 52, nos da una reseña histórica, por llamarlo así, de Jesús hombre. Y todavía no es todavía un hombre de hecho y derecho, todavía estaba bajo, ¿sí? la tutoría de su padre y su madre terrenal. Entonces dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? O sea, él se les perdió por un tiempo cuando lo llevaron. Ahora, quiero que entiendas que cuando José y María deciden llevar a Jesús, Jesús ya era de edad de poder ir, ¿sí? a Jerusalén. No se llevaban a los niños porque a veces era un camino que ellos tenían que agarrar. Ellos se tenían que ir con un convoy para ir a Jerusalén. Entonces, usted sabe lo que es ir en un convoy, en una peregrinación y llevar niños. Casi seguro se te van a perder, ¿verdad? Y antes no había como que se subían al autobús y de ahí no se bajaban, no. O sea, iban todos al aire libre, pues iban en camello, en caballo, pues qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por lo general, nunca llevaban a los niños. Entonces llegaba una edad ese niño, ¿verdad? Donde ya podía irse en el convoy, se podía ir con la familia a Jerusalén. Entonces, para todo esto había una preparación del por qué se iba a Jerusalén y al templo y lo que sé yo. Entonces, cuando Jesús llega a la edad de decir, Jesús, ya puedes ir al templo. Estamos hablando como Jesús hombre. Ya puedes ir al templo. Me imagino que estaba tan emocionado de poder ir a Jerusalén y poder ser parte, poder ver lo que su padre quería, su Padre Celestial quería desarrollar en medio de esta ciudad. Entonces, cuando él llega, se les pierde. Y entonces, pues José y María, pues lo andaban buscando. Imagínate que se te pierda el Hijo de Dios. O sea, una cosa es que se te pierda el hijo de la vecina, pero que se te pierda el Hijo de Dios, o sea, imagina María y José, ellos que andaban como locos. No, José, se nos perdió el Salvador del mundo, ¿qué tienes? ¿Verdad? Imagínate. O sea, Jesús, ¿por qué? Porque Dios le dijo que Jesús, ¿verdad? Es Dios. Iba a ser el ¿qué? El Salvador del mundo, el que iba a limpiar el pecado del mundo. Entonces imagínate, se les pierde, pero regresan, gracias a Dios lo encuentran ahí en el templo platicando ahí, ¿verdad? Con los que estaban, y luego Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Le dicen, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Sí. Les dice, ¿no saben que me interesa estar en la voluntad del Padre? Yo creo que Jesús, hombre, ya tenía unas ansias de empezar a lo que el Padre lo había enviado, ¿no? O sea, él ya quería, o sea, dijo, esto es el momento, ¿no? Pero no era el momento. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué están aquí? O sea, ya está el momento de hacer lo que me corresponde hacer. O sea, me interesa estar en la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Recuerda, no estamos hablando como Jesús Dios, tiene esa dúo naturaleza. Yo sé que en nuestra mente vamos a batallar, pero tantito intenta entender como Jesús hombre. Está creciendo. Y él lo que quiere es ya empezar en la voluntad del Padre. ¿Qué interés, amén? ¿Qué interés ha de tener Jesús por empezar a crecer en la voluntad del Padre? Y no, más adelantito en el versículo, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron, y tal vez tú digas, Padre, Dios, Hijo, ya, ve conmigo. Estamos hablando de Jesús hombre. Él le dice, me interesa estar creciendo, me interesa la voluntad de mi Padre. Y ellos no entendían lo que estaban hablando, lo que estaba hablando Jesús. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué dice? Sujeto a ellos. Jesús regresa como obediente,
como hijo obediente a sus padres terrenales, se regresa con ellos. Aunque él quería ya empezar, aunque él ya quería hacer la voluntad del Padre, él regresa con ellos a Nazaret. Y dice la Biblia, y estuvo ¿qué? Sumiso, sujeto a ellos, obediente a ellos, creciendo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y me gusta el versículo 52 porque va a ser como que la pista donde vamos a empezar. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ahora escucha bien, yo sé que como Jesús Dios, Él no tiene nada en que crecer, Él es perfecto. Amén. Pero quiero que entiendas que este versículo lo tenemos que ver a través de la perspectiva como Jesús hombre. Él está creciendo. Él es de una edad donde Él nos está poniendo el ejemplo de cómo todo hombre, como todo ser humano, tiene que crecer en 3 áreas o 3 facetas de su vida. Ahora, fíjate bien, y vamos a ir descubriendo esto. Dice aquí que Él crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estas son 3 áreas donde tú vas a crecer. Tú vas a crecer en lo físico. Tú vas a crecer ¿en qué más? En sabiduría. Y tú vas a crecer en testimonio. Pero vamos a hablar en cuanto a nuestra fe cristiana. Es lo mismo. ¿Qué pasa en tu vida? Bueno, primero tienes que nacer. Amén. Si tú no has nacido de nuevo y quieres crecer en la fe cristiana, va a ser bien difícil. ¿Verdad que sí? Porque tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan Nicodemo que vino con Jesús? Y Nicodemo tenía todo este afán de querer crecer, pero Jesús ¿qué le dijo? Primero tienes que nacer de nuevo. ¿Cierto? Entonces tú y yo lo primero que tenemos que hacer en Cristo es nacer de nuevo. Segundo, vamos a crecer. Hermano, pero todos vamos a crecer. Todos vamos a crecer, porque Dios propuso el crecimiento, es inevitable. Mira, así como en lo natural hay un proceso natural de crecimiento, en lo espiritual hay un proceso sobrenatural de crecimiento. ¿Quién se encarga? El Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo se encarga de que tú tengas un crecimiento sobrenatural, porque ahora estás en Jesús, ahora estás viviendo por el Espíritu. Amén. Espero que me vayas entendiendo. Entonces dices, pero Pastor Chuy, ¿por qué entonces de repente no crezco? Ahí qué bueno que lo comentas, porque no estás cuidando de los factores que afectan tu crecimiento espiritual. Amén. Entonces, es el proceso de Dios que tú vas a crecer. Lo que te pide es que cuides esos factores que pueden alentar tu crecimiento. Amén. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos, tengo 20 años en el evangelio, estoy igual, porque no has cuidado los factores que afectan tu crecimiento en la fe cristiana. Pero de que lo tienes todo para crecer, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo en la cruz y lo hizo ¿qué? Perfecto. Él hizo un cuerpo nuevo, redimido, perfecto. Pero tú y yo no hemos cuidado de eliminar los factores que están afectando nuestro crecimiento. Amén. Mire, vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos 12, 13 al 15. Ya naciste de nuevo, vas a empezar a crecer. ¿Qué tienes que hacer? Haz sendas derechas para tus pies. Amén. Cuida de los factores que pueden afectar tu crecimiento. ¿Cómo? Hazte un camino recto. Quiere decir que va a haber caminos que nosotros hemos elegido en la vida que están bien chuecos. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra nos damos cuenta que están bien chuecos. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Amén. Cuando yo empiezo a poner la palabra de Dios como la lumbrera a mi camino, ¡ay, qué chueco estaba este camino! Y voy a tener que empezar a hacer ¿qué? Caminos derechos. A cuidar los factores que pueden afectar o alentar mi crecimiento en la fe cristiana. Amén. ¿Qué más dice ahí? Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué?
sanado. Porque Dios quiere que tengas un crecimiento ¿qué? Sano. Por eso es que nosotros nos esforzamos, nos aplicamos a traerte una sana doctrina, a traerte la palabra de Dios tal y como es, porque queremos ayudarte a que tú formes, vayas haciendo un camino recto que no te vaya a perjudicar en tu crecimiento de tu fe cristiana. Amén. Porque no queremos que seas como los que empiezan y después no terminan. ¿Por qué? Porque Jesús no los salvó, porque Jesús no los quiso, no, sí, Jesús los amó, Jesús los quiso, Jesús murió por ellos, Jesús los redimió, pero ellos no se percataron en cuidar los factores que afectan su crecimiento en la fe cristiana. Y como no se percataron en cuidar de alejarse o de alejar esos factores que afectan su fe, tarde o temprano vinieron a consumirlos. Y ahí lo puedes leer tú en Hebreos. Dice que después de haber conocido, sí, se volvieron a desviar. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no los salvó? No, sí. Porque no crecieron, estaban creciendo, pero estaban creciendo tan lento, tan enfermizamente, que se desanimaron y se fueron. ¿Por qué? ¿Porque Dios no pudo? No, sí, Dios lo pudo. Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que sucedió es que ellos no quisieron poner atención en los factores que afectan su crecimiento. Amén. Ahí creo que hay un versículo en Lucas que te dice, da cuenta de tu ¿qué? Mayordomía, cómo te estás administrando ahora como hijo de Dios. ¿Estás creciendo en la voluntad de Dios? Acuérdate, esto es medible. Es medible, por eso de repente tú tienes que sentarte y decir, a ver, déjame hacer una evaluación, déjame hacer un inventario, ¿cómo ando en mi fe cristiana? Hace 2 años era bien amargado, todavía lo soy, no has crecido. No has cuidado los factores que todavía te están haciendo amargar. Es que Dios así me quiere, no, Dios así no te quiere. Dios te hizo perfecto y entero. Íntegro y quiere que crezcas, pero ponte a cuidar de los factores que te pueden afectar. Amén. ¿Sí? Mira que dice el versículo 14. Sigue la paz, ¿qué dice? Con todos. Hermano, también con la suegra, también. Seguir la paz con todos. Wow. ¿Qué más nos está pidiendo ahí que hagamos? Y la fíjate, son factores que tú y yo tenemos que cuidar. Seguir la paz con todos. O sea que nosotros debemos de llevar paz en todo. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con las amistades, en donde sea, en el juego. Amén. Porque cuando no hay paz en tu corazón, vas a afectar tu crecimiento. Amén. Sí. Cuando no buscas la santidad, vas a afectar tu crecimiento. ¿Qué es santidad? Apártate. Por eso es que algunos hemos tomado la decisión de apartarnos de los lugares que ya no nos ayudan para crecer. Amén. Porque es inevitable, vamos a crecer. Pero quiero crecer en la voluntad de Dios, al compás de Dios. Amén. Por eso Pablo de repente los exhortaba. Él se dice, para esta altura ya algunos deberían de haber sido ¿qué? Maestros, pero todavía son niños. Sí, había un crecimiento enfermizo ahí, porque no estaban cuidándose de los factores que afectan su crecimiento. Entonces, ¿qué dice ahí? Sin la cual nadie verá al Señor. Recuerda que Él es santo, por eso Él nos pide que seamos santos. Amén. ¿Qué más ahí? Mirad bien. Mira, esto de mirad bien, yo le puse así. En otras palabras, no dejes que nada afecte el crecimiento de tu vida cristiana. O sea, fíjate bien. Fíjate bien qué quiere afectar tu crecimiento cristiano. ¿Sí? Si juntarte con ciertas amistades está afectando tu crecimiento cristiano, pues ¿qué crees? Pues ya no te juntes. Pero ay, hermano, van a decir que es sangrón.
Mira, apártate, fortalécete, edifícate y luego vuelve a intentar a ver si puedes brillar entre ellos. Y si no puedes, vuélvete a apartar. Porque si no te cuidas, va a afectar tu crecimiento. ¿Sí? Entonces dice, cuida bien, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Te fijas? No porque Dios no quiso no quiso extender su gracia sobre ti. No, fue porque tú no miraste bien. Fue porque tú no cuidaste que aquellos factores afectaran tu crecimiento. Si ver un programa de televisión te está afectando en tu crecimiento, ya no lo veas. ¿Cierto? Sí. Si las redes sociales están afectando tu crecimiento, ya no las veas. ¿Estás cuidando esos factores que te están afectando? ¿Sí? Para crecer. Dice, ¿por qué? Que brotando alguna raíz de amargura te va a ¿qué? Te va a estorbar. Y acá el asunto es que no tan solo te estorba a ti, que también ¿qué? Estorba a otros. Y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Bueno fuera que nada más uno es afectado, pero por lo general también es afectado nuestro círculo social. Nuestro círculo donde nos movemos es afectado cuando nosotros también somos afectados. Amén. Es como un virus, una bacteria. ¿Sí? Estás infectado, vas a infectar a los que te rodean. ¿Sí? Si tú no estás cuidando los factores que te pueden alentar que alentan tu crecimiento, que afectan tu crecimiento, si tú no estás cuidando eso, por lo general los que te rodean van a estar en la misma. En la Biblia hay un ejemplo de una iglesia, de unos hermanos que crecen sanamente y de otros hermanos que crecen no tan sanamente. ¿Los quieres leer? Para que ya no hablemos de nosotros. Mira, vamos a ver primero la no tan sana. ¿De acuerdo? Vamos a ver la iglesia no tan sana. Mire lo que estaba pasando. 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, ya no les pude hablar como cristianos. Mire Pablo. Pero ya ve que Pablo hablaba en amor, ¿verdad que sí? Por eso yo tampoco estoy enojado. Decía, dice, de manera que yo, hermanos, ya no les pude hablar como cristianos. Les tuve que hablar como carnales. ¿Como qué dice ahí? Como niños en Cristo. No le estaba hablando a los niños, estaba hablándole a adultos. Le estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Sí? Había aquí un problema. No se estaban cuidando de los factores que afectaban su crecimiento en el Señor. Bueno, afectaba positivamente. Les estaba afectando negativamente. No estaban creciendo. Les llama niños. ¿Sí? Como su hermano Edgar, si lo llegaron a conocer, nos decía chabelotes. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sí? O sea, les tuve que dar lechita. Yo ya les quería dar algo más sólido, algo que pudiera ser algo sustantivo. Dice, pero no pude. Tuve que darle lechita, así como si apenas estuvieran creciendo. ¿Verdad? Porque, pues, ¿a quién se le da leche? A los que apenas van creciendo, ¿verdad que sí? ¿Sí? No le vas a dar a un bebé un pedazo de bistec. Lo matas al pobre, ¿verdad? Entonces, fíjate el comparativo de Pablo con a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, es que no pude. Hubiera querido, dice, pero no pude. Algo afectó su crecimiento. Vamos a ver qué afectó el crecimiento. Vamos a ver el versículo 3. Porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. A ver, ¿qué había? Vamos a ver. Pablo no está siendo chismoso. Puso esto para que nos evaluáramos nosotros. Amén. Dice, pues habiendo entre vosotros, ándale, celos. ¿Y por qué aquel sí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él predica y yo no? ¿Y por qué él hace aquello? ¿Y por qué? Que la canción. ¿Sí? ¿Qué más? Contiendas,
pleitos, esas contiendas, disensiones. Y luego les pregunta, ¿no sois carnales? ¿No andan como hombres? Ándale. ¿Qué te dije? Que el crecimiento es que medible. Si tú todavía batallas igual que nuestros hermanos en Corintios, con celos, con contiendas, con disensiones, con cosas carnales, pues no estás creciendo saludablemente. No estás creciendo en la voluntad de Dios. A ver, ¿qué pasa en el versículo 4? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy, y el otro de Apolos, dice, ¿no son carnales? Sí, sí, osado. Sí. Mira, yo soy del pastor, yo soy de senior pastor, yo soy, y otro, soy pastor Chuy. Quítese de eso. Sí, mire, porque el senior pastor y pastor Chuy somos de Cristo. Y si usted quiere ser de Cristo, gloria a Dios. Usted no ande tomando partido. Es lo que Pablo está diciendo. Cuidado con esos partiditos. Yo sé que eso no pasa aquí, es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Sí? Lo que estaba pasando acá. Dice Pablo, hey, tengan cuidado, porque su crecimiento está siendo estorbado. Amén. Entonces, ¿cómo pudiéramos resumir toda esta problemática que está pasando en la iglesia de Corintio? Bueno, es que la carnalidad estaba estorbando el crecimiento de los hermanos. La carnalidad. ¿Por qué? Porque celos, contiendas, disensiones, partidos, todo eso son cosas de la carne. ¿Verdad que sí? Son cosas que Jesús ya destruyó en la cruz del Calvario. Son cosas que Él ya no ha puesto en la nueva naturaleza creada según el hombre perfecto Jesucristo. Amén. Pero dice, pero cuídense porque ahí andan. Cuídense de esos factores que pueden afectar su crecimiento. Bueno, vamos a dejar esta iglesia enfermiza. Vámonos a la iglesia sana. ¿Está de acuerdo? A ver, vamos a Colosenses 1. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es el mismo escritor, Pablo. Pablo escribió a Corinto, Pablo escribió a Colosas. Es el mismo escritor, es el mismo pastor. Mira el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y del amor que tenéis a todos los santos. Mire qué bonito empieza a hablar. ¿Cómo empezó con aquellos? Quise hablarle como cristianos, pero les hablé como mundanos. ¿Se acuerda cuando empezó allá? Pero mire qué bonito les habla aquí. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Wow, gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Dónde te gustaría estar congregándote? ¿En Corinto o en Colosas? Ahorita acá. Amén. Mira lo que dice el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Mira el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuándo empezó a crecer? Desde el día que oísteis y qué más, y conocisteis desde ese momento empezó a crecer la palabra de Dios. Dice, hermano, ¿por qué de repente no? Porque no estábamos cuidando los factores que afectan el crecimiento. Nos carnalizamos. Pero qué bonito le habla a la iglesia de Colosas. Dice que lleva fruto y crece también en ustedes. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mire, aquí no les dijo, ustedes son de Apolo. No, ya entró otro, el hermano Epafras. Sí. Ellos no tenían a Pablo, tenían a Epafras. ¿Sí? Así como se oye. Dice, ¿quién es Epafras? ¿Quién sabe? A ellos no les interesaba. A ellos les interesaba escuchar palabra de Dios. Y si era Epafras, gloria a Dios. Y ellos estaban creciendo y estaban fructificando. No es el hombre, es la palabra lo que nos permite crecer. Amén. Y lo que dice en el versículo 8.
quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Sí? Nos ha hablado de cómo ustedes están funcionando en el amor de Cristo. Nos está hablando de cómo ustedes están funcionando en el fruto, en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Yo quisiera estar en esta iglesia. Estoy en una iglesia como esa, no se preocupe. Nadie dijo amén. Decían más amén con la de Corintios. ¿Qué onda? Mire el versículo 10. Para que andéis, ¿qué dice? Como es digno del Señor, creciendo en la voluntad de Dios. Amén. Creciendo en la voluntad de Dios, agradándolo. ¿En qué? ¿En qué? En todo. En todo. Llevando fruto en toda buena obra y seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Amén. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué esta iglesia podía crecer sanamente en la voluntad de Dios? Porque el amor que ahí abundaba permitía que la palabra de Dios fuera su único interés, y eso estaba brindando crecimiento. Quiero darte unas preguntas para que termines de evaluarte. ¿Estoy creciendo en las tres áreas? Física, sabiduría y testimonio. Y tal vez la física pongas que no, está bien, ¿verdad? Pero vamos a concentrar las otras dos. En sabiduría, ¿qué es esto? Conocimiento puesto por obra. Y en tu testimonio. O sea, ¿estás creciendo en gracia para con Dios y los hombres? ¿Sí? ¿Se refleja la voluntad de Dios en las tres áreas de mi vida? Tercera pregunta. ¿Estoy quitando lo que afecta el crecimiento sano? ¿Ya lo quitaste? ¿O ya empezaste a quitarlo? Y si no has empezado, tal vez esta noche puedas empezar a quitar todo aquello que esté afectando tu crecimiento. Cuarta pregunta. ¿Me involucro con otros que quieren crecer sanamente? ¿Te estás involucrando con otros que quieren crecer sanamente? Evalúate, evalúate. De que vas a crecer, vas a crecer. Vas a crecer porque así lo propuso Dios. La pregunta es si ya estás en la estatura que Dios te quisiera ver. Y si no, tal vez es tiempo de cuidar esos factores que no nos han permitido estar en la estatura donde Dios nos quiere ver. Amén. Sabes que si lees el libro de Efesios en el capítulo 4, no lo vamos a poner ahí arriba, pero si lees el capítulo 4, versículo 11 al 15, te das cuenta que Jesús, antes de ascender al cielo, dice que Él puso pues apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, con este fin de ayudarte a cuidar de esos factores, eliminar esos factores que pueden afectarte en tu crecimiento. Dice, para que todos lleguemos a la estatura, en el crecimiento, a la estatura del varón que perfecto, que es ¿quién? El mismo Jesús hombre que vimos en Lucas. Perfecto. Es nuestro modelo a seguir.